Cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora. Busco en ti radio donde estás. No es el final, hoy es miércoles. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría desde la ciudad de Miami, fundadores de la casa paterna Mi Pan, en su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Pero muy buenos días a toda esa hermosa gente maravillosa que se conectará en este día o en el transcurso del día o los próximos días a este programa Descubriendo tu Potencial. Dentro de nuestro programa Descubriendo tu Potencial, vamos a hablar en el día de hoy acerca de un tema específico que tiene que ver con los principios, ya que eso pues es supremamente importante de asimilarlo, de entenderlo y de saber de qué principios las escrituras nos hablan y de qué principio nosotros escuchamos en el mundo, las reglas que están en el mundo. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida. Apóstol Doctor José Ramón Santamaría. Entonces le dejo la palabra a mi esposo para que nos introduzca en este tema de los principios. Sí, sabemos que ¿qué son los principios? Los principios son aquellas normas morales que rigen la conducta de los seres humanos, ¿no? Los principios están constituidos, están fundamentados en nuestras emociones, sentimientos, nuestras creencias, nuestras vivencias de la familia, las personales y la familia, que con el tiempo se convierten en convicciones profundas, ¿no? Que rigen nuestra vida y que nos dan la oportunidad de establecer un estilo de vida. Cada familia, cada persona tiene una convicción de algo, pero las familias forman sus principios. Hay principios que son los principios familiares, en la cual pues todos los seres que constituyen esa familia recuerdan esos principios de mi abuelo, de mi padre, y es una tradición que le hace honor a esos principios. Esos principios tienen un valor fundamental para orientar la conducta y por eso debemos enseñárselos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que se fundamenten, para que cuando sean mayores no sean personas, lo que llaman un camaleón, o sea, personas que cambian de criterio por cada circunstancia, que no tienen un fundamento en sus vidas. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia, a través de los tiempos, y más en estos tiempos, en que ya los principios, los ideales de la vida no son espirituales, sino que son materiales más que todo. Se vive de todas las cosas materiales y no de las espirituales, porque hay principios, los principios del reino, ¿verdad? Nosotros tenemos para vivir dentro del reino, que es donde espiritualmente tenemos que vivir, lo tenemos que hacer a través de conocer y aplicar los principios establecidos en la palabra de la Biblia. Tenemos que adquirir ese diseño original con que el Padre creó al hombre y que está en nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo, para llevarlos a nuestra parte mental y constituir un estilo de vida de un ciudadano del reino y vivir en esa dimensión de sobrenaturalidad. Si no aplicamos esos principios, si no constituimos el estilo de vida de un ciudadano del reino, no podemos vivir en esa dimensión. Entonces, así también pasa en el mundo físico. Si tú no tienes principios, vas a ser una persona descarriada, una persona que no tiene fundamentos en su vida. Nosotros debemos estar regidos por los principios morales, los cuales nos llevan a cumplir todas nuestras obligaciones, a cumplir y a obedecer todo lo que está organizado dentro de la sociedad. La familia se mantendrá unida, cohesionada, en base a esos principios morales. Una familia que no tiene principios es una familia que está destinada al fracaso, una familia disfuncional.
Los principios tenemos que estarlos revisando permanentemente en nuestras vidas porque con el tiempo cambian. Tenemos que ver si en el curso de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes están ajustando a los principios que han sido inculcados en nosotros. Esa es una parte fundamental de nuestra vida. Exactamente. Entonces, la vida del ser humano está basada en principios. Si nosotros no entendemos cuál es el principio básico para tener una buena relación, el principio básico para respetar, el principio básico para tener una conversación, el principio básico para lograr un objetivo, el principio básico para emprender un negocio, el principio básico para manejar el ministerio, etc. Toda la vida está constituida en principios. Entonces, lo que tú vayas a hacer, lo que tú hayas pensado hacer, tienes primero que pensar cuál es el principio que debes afectar o activar para que lo que vayas a hacer resulte con un buen beneficio. Por ejemplo, si tú tienes una comunicación o tienes un diálogo con una persona, tienes que ver cuáles son los principios que te ponen límites o que te permiten hasta dónde debes llegar o de qué manera lo debes hacer. O cuál es el tono de voz, cuál es el sonido que tú emites, cuál es el concepto que tú emites. Tienes que tener principios. La vida entera, de la A hasta la Z, está basada en principios. Principios para aprender a comer, principios para cuidar la salud, principios para ser leal delante del Padre Celestial, principios para ser leal con las personas, principios para organizar tu vida, principios para delinear lo que tú tienes que hacer ministerialmente hablando. Tenemos personas que tienen llamados gloriosos y cuando están pasando una situación difícil, vuelan todos los principios. Si el Padre te dice reposa porque estás en este momento en un estado de quebranto de salud o económico o emocional, y el Padre te dice que reposes, reposa, porque el reposo es parte del principio que te va a salvar de un desastre emocional, financiero y de salud posteriormente. Cuando tú tienes una mala relación con una persona, el Padre te dice, revisa los principios. ¿Por qué tienes esa mala relación? Y fíjate que todos los problemas financieros, de salud, emocionales, ministeriales, empresariales y familiares empiezan por haber violado o manejado mal un principio. Todo, analízalo, porque te botaron del trabajo. Tú dices, es que este jefe es malo, egoísta, miserable, me botó del trabajo. Analiza qué principio afectaste tú para que él tomara la decisión de botarte del trabajo. Tal vez fuiste irresponsable, fuiste negligente, no hiciste las cosas bien, no aprendiste lo suficiente el oficio que tenías que desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que la vida, si quieres triunfar en la vida y quieres que algo mejore, tienes que analizar los principios. ¿Por qué? Porque los principios es el fundamento de una buena relación. Y en una buena relación hay el fluir económico, hay el fluir de la paz, hay el fluir de la comunión los unos para los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira qué importante, qué interesante es que tú te sientes y digas, bueno, frente a esto, ¿qué potencial sacaría yo? Yo te sugiero, lo primero que tienes que hacer, estudia qué significa un principio. Y estudia los principios básicos del hombre, el respeto mutuo, la forma de comunicarnos, las acciones que nosotros tomamos, las cosas que repetimos una y otra vez que dañan tanto las relaciones, las malas conductas, las negligencias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tendríamos que sacar una lista interminable para que tú veas que la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te está hablando de los principios que el Padre activó para bendecirte y lo que tú debes activar para estar bajo bendición y lo que no debes activar porque te traerán consecuencias. Entonces, bien importante este tema acerca de los principios. Porque hay principios elementales que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Fíjate, lo primero que le enseñamos es a caminar. Pero lo primero antes de caminar, a comer. El niño grita porque tiene hambre, pero no sabe que eso es hambre, no sabe tampoco que eso es comida, pero sí sabe que eso es lo que lo va a aliviar. Entonces, enséñale a qué hora o edúcalo
desde el principio a qué hora le toca la comida. Porque hay niños que lloran cada hora y las mamás para quitárselo encima le dan el tetero cada hora. Pero al año ese niño empezará a tener problemas gástricos porque violaste un principio básico. No es cada hora, ni es cada 45 minutos, es cada 3 horas, que es lo recomendado por las personas especialistas, es decir, los médicos. Entonces, si violas el principio para que el niño no te moleste, al año ese niño va a tener problemas de salud. ¿Qué vas a hacer con eso? Llevarlo donde el médico, te lo empiezan a medicar y ya le dañaste la flora intestinal posiblemente o cualquier otro órgano. ¿Y de qué te quejas cuando tengas 12, 13 años, 14 años y tengas que llevarlo constantemente a un hospital? Entonces, hay principios para todo. Hay principios para sembrar en los tiempos precisos, dependiendo del árbol y las frutas. Hay principios para ir a pescar, hay principios para reposar, hay principios para dormir, hay principios para descansar, hay principios para comer, hay principios para todo. Entonces, ¿qué es lo que el Padre nos está demandando en este momento? Que nos sentemos, que analicemos y que saquemos la cuenta de cuántos principios yo puedo sacar, de cuántos potencial yo puedo sacar en base a los principios que rigen mi vida un día a la vez. Sí, es que hay tres principios o tres preceptos que son básicos en los principios. Tres preceptos básicos que son respetarnos a nosotros mismos, respetar a los demás y responsabilizarnos de nuestras acciones. Para uno respetarse a sí mismo, tiene que actuar en la vida de acuerdo a lo que piensa. Eso. Es decir, no ser una veleta, sino uno debe analizarse, conocerse a uno mismo, saber quién soy, tanto física como espiritualmente. Porque yo puedo saber quién soy, me llamo fulano de tal, tengo tal cosa, tengo esto, tengo aquello, mis derechos, mis obligaciones, pero no te conoces quién eres espiritualmente, porque el ser humano no solamente es la materia, sino es más que todo es espiritual. Entonces, lo importante es conocernos, lo más importante es conocernos quiénes somos espiritualmente, ¿verdad? Que hablando de este programa que que es lo básico, es para descubrir nuestro potencial. Sabemos que si no nos conocemos a nosotros mismos, no tenemos potencial, no sabemos actuar en la vida. Entonces tenemos que conocernos quiénes somos a partir de ese nuevo nacimiento, como dice la palabra. Conocer qué sucedió cuando nacimos de nuevo, conocer todos los atributos que tenemos. Bueno, ya esto lo hemos explicado muchas veces, pero lo estamos recordando porque estamos en el asunto de los principios. Entonces, tenemos que caminar con los principios espirituales para poder llevar a nuestra parte almática o mental todos aquellos principios que están en nuestro espíritu para poder andar conforme a ellos y adquirir el estilo de vida para vivir precisamente en esa dimensión de sobrenaturalidad del reino. Bueno, eso es conocernos y respetarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y tenemos que respetar a los demás también. Cada quien tiene, cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa en una forma distinta. Entonces, por el hecho de que no piensen como nosotros, no podemos irrespetarlos, no podemos desecharlos, no podemos obligarlos a que hagan lo que nosotros queremos que hagan, como nosotros creemos que deben caminar, ni siquiera nuestros hijos. Nosotros tenemos que aconsejarlos, pero tenemos que respetar su criterio, porque cada quien aplica los principios en la forma como el Padre lo constituyó. De manera que ahora debemos respetarnos, responsabilizarnos de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Debemos tener que ser responsables. Esos son preceptos básicos para que nuestros principios funcionen. Si nosotros estamos culpabilizando a las demás personas por los fracasos que tenemos, culpabilizándonos porque nuestra infelicidad, culpabilizándonos por lo que nos salió mal. No, nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades, corregir lo que hicimos mal. Entonces, ahí estamos afirmándonos en nuestros principios. Ahora, en la vida práctica,
los principios tenemos que vivirlos, porque no es solamente conocerlo y decir, no, yo tengo los principios familiares, mis principios son estos, mis principios es la honestidad, mis principios es... No, nosotros tenemos una cosmovisión del mundo, tenemos basada en nuestros principios precisamente. Entonces nosotros no podemos alinearnos, hacernos cómplices, seguir el pensamiento de personas que están contrarias a nuestros principios. Nosotros en el campo social está la parte política, que es básica para hacer las leyes, para regir la sociedad en total, porque las leyes y todo lo que se hace en el gobierno, en los tres poderes, es fundamental para nuestros hijos, para nuestros hogares, para la sociedad en general. Entonces, nosotros tenemos que propender, ser responsables de seguir a aquellas personas que tienen nuestros mismos principios y no ser irresponsable en ese aspecto. Y eso pasa en una forma generalizada en el mundo. La gente habla, no, a mí no me gusta la política es corrompida, la política no sé cuándo, y después está exigiendo quejándose de que los gobernantes, que esto y que aquello. No, tenemos que ser responsables. Nuestro voto es indispensable para poner personas que verdaderamente nosotros creamos que van a hacerle bien al país, pero no seguir y votar por otro, o porque le dieron una prebenda, un dinero, porque compran la conciencia, o porque fulano de tal lo hace, no aplicando nuestros principios. Entonces es fundamental, mis hermanos, que analicemos cuáles son nuestros criterios, cuáles son nuestros principios, afirmarnos cada día más en ellos, revisarlos periódicamente, porque con el tiempo cambian y se va uno desviando sin darse cuenta, dejándose influenciar por las noticias, dejándose influenciar por el concepto de personas que nos rodean, de las personas donde trabajamos, en fin, inclusive de los mismos familiares. Hay personas que se dejan influenciar de personas que, aunque son familiares, no tienen los mismos principios, están desviados. Y vamos a suponer, tú eres una persona que eres cristiana y resulta que hay familiares que no comulgan con el cristianismo. Entonces te influencian para que te retires, para que no cumplas aquellas cosas que son básicas para ti, que son principios que debes seguir. Entonces para eso tenemos que formar nuestro carácter, para cumplir nuestros principios tenemos que formar nuestro carácter, y el carácter se va formando precisamente a través de las vicisitudes. Los fracasos en nuestra vida nos dan carácter porque allí reflexionamos y sabemos cómo debemos proceder. Tenemos también, como cristianos, tenemos el dominio propio, que es un don que nos da el Padre, donde, como dice, no de cobardía, sino de valentía, de amor y dominio propio. El dominio propio te ayuda a formar tu carácter, a poder dominar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Es la única manera de uno poder verdaderamente mantener firme los principios básicos, los principios de la vida y los principios familiares, los principios espirituales. Fíjate que la palabra, el Padre enseñó los mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 decretos para el hombre, son principios morales. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que amarte, tienes que saber quién eres, como decía, primeramente, conocerte a ti mismo, respetarte a ti mismo para respetar a los demás. Si tú no tienes ese precepto básico, no vas a cumplir con esos principios que te manda el Padre. ¿Cómo vas tú a amar a un hermano, digamos, si tú no te amas a ti mismo, si tú no te respetas a ti mismo? ¿Cómo vas a amarlo a él? ¿Cómo vas a amar a Dios sobre todas las cosas si no tienes ni siquiera amor contigo mismo? Entonces son cuestiones que debemos reflexionar, que tenemos que revisar periódicamente y ajustarlo si no lo hemos entendido en muchos años, tomar la decisión de alinearnos de aquellos principios que conocemos, y si no hemos tenido principios en nuestra vida
buscar los principios más básicos del ser humano, ¿no? Vamos a ver quién soy yo, vamos a respetar a los demás, vamos a responsabilizarnos de nuestros actos. Entonces, ese es un proceso de formación que tú tienes que hacer. Exactamente. Entonces, para ir concluyendo este tema tan importante que estamos tratando acerca de los principios, mira lo que tú tienes que hacer. Tienes que empezar primero por conocer qué tipo de principios rigen la vida de un ser humano un día a la vez. O sea, ¿cuál es el principio con que tú te debes levantar? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas de la cama? ¿Cómo te acostaste la noche anterior? ¿Cómo te levantas? Para que tú te des cuenta, es decir, qué principios debes aplicar en el día. Es decir, para que te vaya bien. Dice la Escritura, una de las cosas que dice la Escritura es que la voluntad del Padre es que nos vaya bien. Dice que Él derramó su sangre, pagó un precio muy grande para que tú pudieras nacer de nuevo y para que tú pudieras vivir acorde al diseño que el Eterno había determinado para nuestras vidas. Por lo tanto, Él dice, perdón, que nosotros debemos prosperar a la medida que nuestra mente prospere. Eso es lo que dice la Escritura. Si tu mente logra prosperar, entonces tú tendrás una vida de acorde a los recursos que tú necesitas para vivir el día a día. Entonces, fíjate la importancia de esta palabrita principio. Entonces, haz una lista de qué es lo que tú tienes que hacer en el día y cuáles son los principios que debes aplicar en ese día para que te vaya bien y para que no tengas el sinnúmero de problemas y dificultades que traen consecuencias gravísimas en la vida de los hombres. Esa es la forma, ese es el ejercicio más elemental, pero el único, te lo digo, el único ejercicio que te puede llevar a ti a fundamentarte bien. Siéntate y haz una lista, qué es lo que tienes que hacer hoy, y te darás cuenta cuáles son los principios que hoy tienes que afectar, para que te des cuenta la bendición que sobreabundará alrededor tuyo. Sí, y hay principios básicos, digamos, nosotros debemos tener principios, educarnos no para ser ricos, sino para ser felices. Hay principios, los principios te llevan, si tú los cumples, a ser felices, aunque no te enriquezcas, pero te van a hacer feliz, te van a mantener en la línea con el Padre y el Padre te va a sustentar en una forma correcta. Y eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Y cuando ellos crezcan, entonces van a conocer el valor de las cosas y no el precio de las cosas. Y van a conocer cuáles son sus valores y no hay precio que los compre que los haya cambiado. Entonces serán personas firmes, la familia se mantendrá firme, los principios de la familia trascenderán de generación en generación. Como hay familias que son desastrosas de generación en generación, hay familias que tienen principios firmes que son indestructibles y los nietos y los bisnietos los defienden a capa y espada y se mantienen firmes en esos principios. Así que bueno, eso es lo que en esta mañana deberías meditar. Tómate el fin de semana para que lo medites y vuelvo a repetirte. Fácil es descubrir qué principios debo activar cuando yo sé qué es lo que debo hacer en el día de hoy. Entonces, anota qué es lo que debes hacer y anota cuáles son los principios que debes activar. Que tengas un día hermoso, maravilloso y que le compartas esto a todos tus familiares, amigos, aún personas que ni siquiera conoces, compárteselo, porque todos en el mundo necesitamos entender qué hago en el día de hoy para ver qué principios son los que debo activar. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Quisiera volverte a invitar una vez más a nuestra página web, mypanglobal.org. Ahí está lo principal de nosotros, es la congregación y los cursos que nosotros damos ministerialmente hablando. Nuestra congregación es los días jueves, 8 de la noche, hora Miami, un solo día a la semana y solo por hora y media. Se congregan los niños y se congregan los jóvenes. Si tú tienes hijos adolescentes, debes hacerlo parte de los gigantes de MIPAM porque es algo extraordinario, porque hablamos el mismo idioma en los adultos, en los niños y en los jóvenes en diferentes modalidades para que cuando tú te reúnas el viernes, el sábado, el domingo, cualquier día con tu familia, puedas hablar un mismo idioma. Pero una de las cosas que está pasando es que en la casa todo el mundo tiene un criterio religioso totalmente diferente. Y eso es lo que ha traído divisiones y contienda en medio de las familias. Y por eso hay muchos jóvenes que no quieren saber nada hoy en día del Evangelio. Lo detestan.
porque nos han oído nosotros hablar un lenguaje incorrecto. Mi Pan, la casa paterna Mi Pan, te ofrece un solo lenguaje para toda la familia en diferentes modalidades para que tengan la oportunidad de hablar de lo que dice la escritura, pero bajo la dinámica correcta. También tenemos a los intercesores proféticos, hermano. Hay una operación profética que se está llevando a cabo en medio del equipo ministerial de intercesores proféticos única. Debe ser parte de esto. Simplemente entra a www.mypanglobal.org y busca intercesores proféticos, inscríbete y ahí mismo te pasarían a un chat para que puedas decir lo que el Padre te ha dicho o preguntar lo que necesitas saber. Está un grupo de mujeres maravillosos donde hablamos en el término de mujer a mujer. Y ahí tienes consejeras y tienes de todo en esos momentos para que te sirvan de ayuda. Está nuestra librería virtual. Vea, hermano, antes de finalizar el año, entra a la librería virtual y obsequiele a su familia el mejor tesoro, que es la palabra del Eterno. Usted tal vez dirá, bueno, es que mi familia no es cristiana, no importa. Ahí hay temas que, aunque todo está basado en las escrituras, que serviría para la transformación de la manera de pensar, por ejemplo. Y muchos otros temas, infinidades de temas hay ahí. También nos puede escribir y decir, mira, yo necesito tal tema, y nosotros te lo buscamos y te lo podemos impartir. Y el último anuncio que tengo que darte es, perdón, hoy amanecí con la garganta un poquito afectada. El último tema que tenemos que queremos compartir contigo es el 11 de enero del año 2022. Estamos dictando nuestra primera convocatoria pastoral. Si tú eres pastora, si tú eres pastor, te invitamos a esta convocatoria. Y te voy a explicar por qué. Porque ustedes, los pastores, tienen en la mano el pueblo del Eterno. Y si ustedes están alineados a lo que tiene que ver con el llamamiento pastoral y la unción que ella representa, ustedes no solamente son libres, sino que van a libertar un pueblo para bendecirlo y llevarlo a la gloria que el Padre quiere que el pueblo esté en estos momentos. El año de 2022 es un año muy clásico, porque es un año de oportunidades. Y de eso vamos a hablar en la casa paterna los próximos 2 jueves antes de finalizar este año. Bendiciones y que tengas un día hermoso. Y te esperamos en www.mypanglobal.org. Bendiciones a todos.